Buenas noches y bienvenidos. En la línea marcada en nuestro anterior programa en el que nos preguntábamos si existe realmente un modelo de ciudad, hoy nos vamos a centrar en la cultura, un sector que muchos países utilizan como motor de atracción turística, potenciador de la imagen de marca y además pilar de resistencia frente a la crisis. Realmente estamos infravalorando las infraestructuras culturales de las que disponemos, no les damos el valor que se merecen. Estos son algunos de los interrogantes que planteamos hoy en nuestro programa y a los que intentaremos a lo largo de la tertulia darles respuesta. Con nosotros hoy Roberto Relova, exdirector del Conservatorio Superior de Música, Martín Curti, arquitecto y además persona muy vinculada al mundo de la cultura, y Xosé Couñago, ex vocal de cultura de la Federación de Asociaciones de Vecinos. Muy buenas noches a los tres, bienvenidos. Si les parece, antes de arrancar, les pediría una breve intervención a cada uno de ustedes sobre un poco cómo se encuentra la situación global de la cultura en la ciudad, muy breve, luego tendremos tiempo para profundizar en todos estos temas. Xosé, si te parece, empezamos. A mí me gustaría retomar las palabras que acabas de decir sobre motor económico. Cultura é sempre igual a cartos. Calquera gran cidade cultural que exista por España ou por Europa sempre atrae diñeiro, sempre atrae riqueza porque atrae turismo. Vigo é unha cidade que, sendo como é un motor económico en Galicia, está certo nunha crise económica, pero cando hai que apostar máis que nunca por os valores que temos fundamentais. Vigo ten un potencial económico e cultural impresionante. A cultura é igual a diñeiro. Ese é o punto do que temos que partir tamén. Roberto. Bien, yo creo que también estoy totalmente de acuerdo con lo que habéis dicho vosotros y muchísimas gracias por invitarme a este programa antes de nada. Y creo que en efecto siempre hemos disociado lo que es el valor de la cultura, qué es lo que puede relacionar la cultura con el crecimiento, con la riqueza, con la generación de turismo, empleos, etcétera, de turismo. A mí siempre me duele cuando se dice, bueno, pues hay que cerrar esto, lo otro, que la cultura es la cultura, y entonces, bueno, pues ya. Y ese es un error, evidentemente. Hasta hace unos días había un congreso en Santiago de Compostela que se llamaba Cultura y Empresa. Y mientras no asociemos todo esto al entretejido cultural, empresarial, turístico, etcétera, de verdad que estamos cometiendo muchísimos errores. Verdaderamente la cultura es patrimonio de las ciudades, de las sociedades, de la tradición, etcétera. Y entonces es ineludible verdaderamente arrancar esto. Es casi como el petróleo para los países árabes. Es nuestra riqueza. Es donde pueden emanar verdaderas soluciones para el futuro cuando se habla de este escenario tan dramático que es una crisis económica. Y creo que, bueno, yo soy un gran defensor de que verdaderamente la cultura no las tiene por qué pagar. Bueno, luego incidiré más en esto, matizaré más, ¿no? Pero bueno, creo que de entrada es mi posición. Martín. Yo en principio simplemente insistir quizás en dos puntos, ¿no? El primero es que la situación en la cual parece que vive ahora Vigo, ¿no? De que parece que se hunden las infraestructuras culturales, ¿no? Que parece que todo que se hacen museos equivocados, en los sitios equivocados, con los usos equivocados, que otros se cierran. Esto no es un tema nuevo. Históricamente, yo diría que documentado desde el siglo XIX, tenemos que en Vigo pasaba esto, y sigue pasando, y me temo que seguirá pasando, en tanto esta ciudad no valore más el hecho cultural, ¿no? Y luego, con respecto al tema de la vinculación entre cultura y economía, por ejemplo, en este caso concreto entre cultura y turismo, yo quería simplemente hacer un inciso, ¿no? Que es lo siguiente. Hay ciudades, voy a citar dos, por ejemplo. Una es Hastings, en Inglaterra, otra es la propia Bruselas, en Bélgica, ¿no? Que han rentabilizado de una forma fantástica, ¿no? Un turismo que aquí yo creo que ni nos planteamos, ¿no? Que es el turismo histórico-militar, ¿no? En Coruña sí que han empezado, ¿no? En Hastings tuvieron la famosa batalla de Hastings y tienen perfectamente comercializado el museo, el sitio de la batalla, en fin, en Bruselas, Waterloo, no digamos, ¿no? Y aquí en Vigo tenemos pues una de las grandes batallas que incluso da nombre a una centriquísima calle de Londres, al lado de Piccadilly, que es la Vigo Street, en la cual pues no sabemos por qué se llama Vigo Street. Se llama Vigo Street por la batalla de Rande, ¿no? ¿Qué hemos hecho aquí hasta ahora por potenciar el turismo con la batalla de Rande? Me temo que nada, ¿no? En muchos años, ¿no? Hablaba Martín de cierre de museos. Efectivamente tenemos muy cercano el cierre del Museo Liste, el Archivo Pacheco también. Estamos perdiendo los referentes culturales en esta ciudad, los estamos dejando ir. Sí, en efecto, estamos los deixando ir, é unha pena. Imos ver, Vigo é unha cidade cun potencial económico inmenso. É a cidade máis rica de Galicia. Dice que un de cada 3 euros que se produce en Galicia produces en Vigo.
O Concello sabemos que ten recursos limitados, é certo, porque todos os concellos están neste momento atravesando o que están atravesando. Pero Vigo é unha cidade rica, é dicir, o Concello quizás non teña cartos, pero Vigo sí ten cartos. Aquí están as grandes empresas de Galicia, están metidas aquí. O que falta é vertebrar iso. Para min, que levo anos e anos batallando desde o movimento veciñal nestas cuestións, falta sempre un gran entendemento entre as institucións nosas, é dicir, as administracións e a gran empresa, de cara a que haxa cartos que revertan na cultura, e pódese facer perfectamente. O que sucede é que parece que Vigo está dividido nunha especie de reinos de traifas, onde cada un está no seu sitio, batallando uns contra os outros, parecen francotiradores de todas partes, créanse grupos por todos sitios para bandeirar calquera historia, como sucedeu agora co aeroporto, por exemplo, tres institucións distintas se montaban para batallar polo aeroporto que non vai a ninguna parte, e o que falta é unir todas as forzas desta cidade cara a un obxectivo común. Mientras non se faga, así estamos. No sé si coinciden los... Si me permitís, volviendo a lo que decía antes del siglo XIX, ¿no? Yo recordaría que el primer multiusos que se hizo en esta ciudad, ¿no?, fue como consecuencia de que esta ciudad, a finales del principio del siglo XX, ¿no?, pues quedó sin teatros. Una de las grandes ciudades de Galicia que ya empezaba a arrancar en aquellos momentos, ¿no?, y curiosamente era la única que no tenía un teatro. ¿Por qué? Pues porque el antiguo que está allí por la zona de la Colegiata había desaparecido, el Rosalía de Castro se incendió y entonces tuvieron que hacer a toda prisa el famoso Teatro Circo Tamberlik, ¿no?, que primero se llama Teatro Circo porque era un circo, una especie de multiusos de variedades, ¿no? Y todos sabemos, o por lo menos si queréis lo recordamos aquí, cómo acabó el Teatro Circo Tamberlik sus días, hace aproximadamente, no tanto tiempo, hace 40, 50 años, ¿no?, con una promoción salvaje, ¿no?, de demoler lo que era un espacio multiusos y reconvertirlo pues en una plaza siniestra, sin uso, y en un bloque de viviendas pues también bastante lamentable, ¿no? ¿Qué ha pasado? Que es que yo creo que esta ciudad, ya no solamente hablo de los espacios museísticos, hablo en general de los espacios dedicados a la cultura, al espectáculo, a la representación, e incluso a las organizaciones culturales, pues sistemáticamente yo creo que han sido masacradas pues desde muchos estamentos, desde múltiples y muy variados, ¿no? Yo he tenido que vivir, pero bueno, estaríamos entrando en tema personal, ¿no? Yo creo que Vigo siempre le ha faltado, si opináis lo mismo, esta especie de interés mínimo por la cultura, con la excusa de que esta era una ciudad sin historia. Eso es mentira. Vigo tenía mucha historia, pero siempre se ha explotado mucho, no sé lo que pensaréis, de si realmente Vigo tiene historia y más concretamente historia cultural. Totalmente de acuerdo. A mí me encanta escucharte, Martín. De verdad que me callaría solo por escucharte. Yo estoy de acuerdo totalmente y yo creo que, en efecto, tenemos una tendencia en esta ciudad a dividirnos, a rompernos, pero al final creo que había una especie de consenso. Llevábamos unos años, desde que entramos en el nuevo siglo, de que verdaderamente había un consenso y un interés por unificar un poco todas las fuerzas de esta ciudad, pero se han roto. Se han roto, además, justo, yo no creo que sea por la crisis, insisto. Por ejemplo, el Auditorio Mar de Vigo, ¿no?, que podría ser una de las grandes joyas de la arquitectura, y ya no solo eso, que yo creo que es un gran espacio arquitectónico, pero los contenidos no son realmente interesantes, no son importantes. Y luego la desaparición de la memoria, ¿no?, cómo va desapareciendo. Nadie se puede creer en cualquier país de Europa o al día de Europa, una ciudad pequeña, que un museo o un archivo como el Pacheco se cierren sus puertas, ¿no? Eso es lo que dice Martín, un poco de, Dios mío, no nos interesa la historia de esta ciudad, no nos interesa el patrimonio de la ciudad. Y por más historia que el archivo Pacheco, o sea, es la historia gráfica Claro, de esta ciudad, ¿no? Y entonces es eso, es masacrar continuamente la cultura, los contenedores, las proyecciones de lo que deberían de ser las asociaciones culturales, no hay apoyo, etcétera. Hay un abandono progresivo cada vez más. Y aquí de qué se habla es que no hay cultura. La cultura son personas con iniciativa privada, grupos con iniciativa privada que dicen, pues vamos a hacer esta obra de teatro, vamos a hacer esta asociación, etcétera. No sé quién decía, inventó aquella famosa frase de que cuando hay un problema hay que crear una asociación, ¿no? Y a mí me parece que es cierto. Y podríamos hablar de cosas que dijo, cuestiones que dijo Martín antes, referente a la historia, y a veces olvidamos, por ejemplo, el puerto de Vigo, la maquinaria tan importante que tuvo que ver con la historia, que luego ya me referiré. Pero sí es importante decir, se puede renunciar a los museos, a los contenedores de cultura, a los espectáculos de calidad. Se habla tanto del aeropuerto de Oporto,
bueno, pues Oporto no solo se está convirtiendo en un puerto de referencia, se está convirtiendo para el público vigués en un escenario de referencia a través de a Casa da Música, con exposiciones, programas pedagógicos para bebés, para niños, etcétera, etcétera, para públicos adultos, de todo. Y aquí entonces el público cada vez se va más a Oporto o a La Coruña, donde hay, bueno, pues un envidiable amor hacia la cultura e a su patrimonio e a súa historia. Pero é normal. Imos ver, eu agora mesmo entro en internet, vou a guía do Oporto e teño ali toda a oferta cultural do Oporto. E onde vemos iso aquí en Vigo? Eu teño que ir á prensa, en todo caso, coller o Faro de Vigo, coller calquera dos periódicos que temos e ver que axenda cultural, pero desde a miña casa por internet non podo ver unha unificación de toda esa cultura para eu atraer. Imagina entón a xente que queira vir de fora aquí a Vigo. Como podemos traer xente do Oporto, que é o noso gran potencial, digamos, económico, que é todo o norte de Portugal, como traemos aquí se non nos publicitamos adecuadamente a través dos novos medios? É triste, eu teño ido ao Porto, en efecto, a escuitar uns concertos e ademais a pasar ali unha fin de semana, pero a mí gustaríame que os do Porto viñesen aquí tamén con oferta que nos podíamos ofrecer, e en cambio estamos vendo que incluso o famoso Mar de Vigo está esmorecendo pouco a pouco aí nunha marea baixa que non ten explicación. Es llamativa esta falta de programación en red, no hay colaboración internacional, quiero decir, lo decían ustedes, además yo creo que es algún punto en el que hay que poner especial interés, y es que efectivamente por la distancia que nos separa, que es muy poca del país vecino de Portugal, parece que una colaboración entre instituciones o a nivel cultural entre ambos países debería ser, bueno, entre ambos países me refiero a Galicia, Portugal, parece que tendría que ser, vamos, punto prioritario, ¿no?, en el cual la agenda de cualquier institución a la hora de promocionar cualquier espectáculo, exposición. No sé qué opináis sobre efectivamente la falta de colaboración que puede haber o la falta de ideas en este sentido. Pero es que la colaboración, por ejemplo, que planteas acertadamente, ¿no?, entre, por ejemplo, España y Portugal, ¿no?, por Galicia, cercanía. Vigo y Oporto, Viana y su entorno, ¿no?, el norte de Portugal, ¿no? No sé si es fácil o difícil, pero lo que está claro es que esta ciudad, durante unos años, ¿no?, hemos vivido un enfrentamiento dentro de la propia ciudad en que es imposible poner de acuerdo al ayuntamiento con el puerto, ¿no? Y el puerto en concreto tenía un contenedor cultural en marcha, en Malao, ¿no?, a punto de inauguración, y fue parado por la decisión judicial instada por el propio ayuntamiento. En resumen, Vigo se hace el harakiri. Yo creo que se lo hace reiteradamente, es decir, que se va haciendo el harakiri, ¿no? Y lamentablemente yo estoy llegando últimamente a la conclusión, si me equivoco os rogaría que me rectificarais o que me hicierais entrar un poco en la luz, ¿no? Yo me temo, sinceramente, que al contrario de lo que pasó a principios del siglo XX, Vigo está empezando a entrar en decadencia. Pero no incluso cultural, en muchos aspectos, incluso en el aspecto industrial, incluso en el aspecto que hablamos antes de la riqueza, ¿no? Yo me temo que Vigo ha entrado en una deriva de decadencia que en muchos puntos se ve claramente, y el cultural es uno más de ellos. En concreto, quizás el más espectacular pues sea el del nuevo auditorio, ¿no?, que eso, la situación es absolutamente demencial, ¿no? Es que yo creo que además lo que decís vosotros dos se relaciona, se imbrica todo esto con una planificación y gestión. Es que aquí no hay ni planificación de los espacios, o sea, cada uno va por su lado en ese sentido actualmente. Habría que sentarse y dialogar y decir, vamos a ver, nos sentamos, ¿qué podemos hacer en el nuevo concepto que tiene ahora Nova Caixa Galicia Banco? ¿Qué hace el Auditorio Mar de Vigo? El Auditorio del Concello de Vigo. Luego, todos esos espacios que hay en Vigo, como el Auditorio del Conservatorio Superior de Música Martín Codas, como el espacio también teatral que tiene la Escuela Superior de Arte Dramático, etcétera. Bueno, asociaciones vecinales, etcétera, etcétera. El Rosalía de Castro, el Santa Irene, por ejemplo, el instituto, que también tiene un auditorio estupendo, antiquísimo, etcétera. O sea, nadie... no sabía eso. Sí tiene, bueno, un espacio de ¿sí?, salón de actos que yo lo descubrí hace poco en una conferencia de don Jesús Vázquez, y bueno, me dejó impresionadísimo de la acústica y del espacio que tiene, ¿no?, como otros muchos espacios auditorios que hay en asociaciones vecinales, etcétera. Nadie se preocupa de hacer un planning, de sentarse y decir, bueno, vamos a colaborar, vamos a sentar. Es que la cuestión de la cultura no es tanto por el dinero la crisis que estamos padeciendo, es crisis de imaginación, es crisis de ideas. No interesa verdaderamente la cultura. Falta es que de es muy cómodo decir, esto se va, esto lo recortamos, esto lo tiramos, eso es lo más fácil y lo más cómodo. Yo tengo una frase de Lorca que en algún momento quiero leer, de un discurso que es
para poner los pelos de punta, ¿no? Respecto a esto de por qué cuando se recorta, en fin, lo diré después, ¿no? Pero para no perder el hilo. Es muy importante eso, sentarse, tener ideas, tener imaginación y buena voluntad. Aquí es más fácil la vagancia, decir esto se corta, esto se recorta, y además yo creo que estaréis de acuerdo vosotros dos conmigo. Yo desde luego hay una idea que es que se habla de la humanización de las calles. Es un concepto de humanización que a mí me parece que se está dando la vuelta, se está deshumanizando nuestra ciudad, perdiendo la memoria histórica, nuestro patrimonio, en museos que cierran o que abren o no se sabe qué va a pasar. Todo eso es la deshumanización de una ciudad, de la ciudadanía. Y se prefiere hacer el concepto de la calle, etcétera, llevarlo, la humanización. A mí eso me da un poco de grimilla, ¿no? Pero isto por la miopía que existe, imos ver. Vigo como unha gran cidade que lle queda, como unha chaqueta que lle queda demasiado grande ás distintas corporacións que imos tendo. É moi grande porque ás veces hai unha miopía de non saber ver o valor xeoestratégico que ten Vigo. Non somente pola área de influencia que temos, máis de 600.000 habitantes ao noso arredor, sino tamén por Portugal, como dicimos, ou rapidamente polas novas vías de comunicación con outros lugares. Entón, todo ese potencial que ten Vigo en sí mesmo estáse deixando marchar. E é por non sentar, porque esa división da que estábamos falando da que levamos falando ata agora, con francotiradores de todas partes disparándose entre sí, tiña un punto en común que a nós desde o movimento vecinal nos gustaba, que era Pro Vigo, unha fundación creada para promover Vigo, precisamente, onde se podía sentar ali alrededor daquela mesa pois os distintos sectores, entidades que teñen algo que dicir aquí ao redor de distintos temas. Un deles a cultura. Ben, pois esa fundación tamén está como dinamitada, parece que desapareceu. Claro, se nos faltan estes foros onde podamos reunirnos todos os que teñamos algo que decir para contribuir, non hai maneira de estar en ningún sitio, así nos vai, claro. Perdona, acabas de incidir en un tema que para mí es clave y además un poco, yo creo que sintomático de lo que está pasando, ¿no? La Fundación Pro Vigo nació con un brazo armado cultural que era el Instituto de Estudios Vigueses, ¿no? Yo tuve la suerte de dirigir ese instituto durante casi 3 años, ¿no? ¿Qué pasó con el Instituto de Estudios Vigueses? Bueno, pues que en cualquier ciudad, entre comillas, normal, ¿no?, de España, léase Coruña, léase Oviedo, léase Salamanca, en fin, tienen institutos de estudios locales que son las instituciones dedicadas precisamente a preservar la memoria, la cultura, los archivos familiares y todo esto, ¿no? Bueno, pues yo no conozco ningún caso igual al de Vigo en el cual ese instituto ha sido torpedeado desde la propia ciudad, sistemáticamente. Es decir, volvemos a lo mismo. No, es que Vigo no tiene historia, ¿no? Y como Vigo no tiene historia, pues desde el propio, vamos a decirlo, del propio ayuntamiento, pues durante una serie de años se ha torpedeado de manera inmisericorde al Instituto de Estudios Vigueses, ¿no? Hasta el punto que yo creo que uno de los directores pues cayó en el combate. O sea, yo creo que ese tema le llevó pues a la tumba, sinceramente, ¿no? Y a mí me costó muchos ataques de nervios, ¿no? Porque es que es una ciudad muy difícil, una ciudad muy difícil. Cualquier iniciativa cultural parece que está condenada pues a recibir pues el asedio, el choteo incluso, ¿no? ¿Por qué el instituto? Si no vale para nada, ¿no? Decían algunos de nuestros contertulios en los anteriores programas que era una ciudad hostil. Sí, hostil, sí, efectivamente. Estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo. La palabra es esa, sí. Pero cuidado, hostil para nos mesmos. Sí, claro. No, terrible, fratricida. Sí. A nivel de ciudad, a nivel de eso, de que parece que estamos limitando, ¿no?, o poniendo cortapisas a todo aquello que nos lleva a evolucionar, de alguna manera. ¿No? Aquí o que se move que, pum, disparanche. Que increíble nesta cidade. Bueno, viendo un poco en la línea en la que estáis marcando vosotros mismos, tenemos, por ejemplo, dos referentes que yo creo que son la Casa de las Palabras o el Museo del Mar, que están vacíos de contenidos por lo menos a la hora de una programación atractiva que parece que, bueno, pues que no tiene demanda, ¿no? No tiene demanda del público. Creo que lo adelantabas, Roberto, antes. ¿Nos faltan ideas, nos falta imaginación o qué es realmente lo que está pasando para poder dotar esas instalaciones? Las instalaciones existen, las hay, para poder dotarlas de contenidos atractivos, para que puedan venir, ya no solo para los que vengan de fuera, sino para nosotros mismos. Si te permitís una idea, mira, yo hace algunos años asistí a un debate, creo que aquí mismo, no recuerdo ahora mismo en qué programa, ¿no?, hace ya bastantes años, ¿no?, en el cual se hablaba pues de las grandes aberraciones urbanísticas de Vigo, ¿no? Y recuerdo que llamó una señora del público, de los televidentes, ¿no?, y centró sus iras en la Casa de las Palabras. Que claro que eso no funcionaba, que hay que buscarle, y ella le encontró un contenido, ¿no? Y el contenido que le encontró esta señora fue que como aquí venían muchos portugueses a mil
que había que reconvertirlo en una especie de gran tienda de comestibles para que por lo menos consumieran allí, que compraran los comestibles en la Casa de las Palabras, ¿no? Ante lo que es la Casa de las Palabras, a lo mejor este señor tiene razón, a lo mejor realmente hay que convertirlo en una especie de supermercado para los portugueses, ¿no? Pero eso nos da idea del absoluto delirio que preside todo esto, ¿no? Siempre nos queda montar outra hamburguesería máis en Camil. Sí, Museo do Mar, xa que incididas nel. Vigo é a súa ría, está clarísimo, e o porto é o motor económico que une a ría coa cidade. A ría en si mesma é un museo vivo, porque a ría ten unha historia inmensa detrás, desde a prehistoria, que está aí claramente constatado nos xacementos todos arqueolóxicos que hai pola beira do mar, pasando por todo o que foi a actividade no mar que hubo ao longo de todos estes séculos, pasando incluso por acontecementos como a batalla de Rande, que mencionabades antes, ata chegar aos grandes estaleiros actuais, é dicir, é un museo vivo. Hai outros lugares de Europa que sí fixeron museos vivos dos seus portos. Estou pensando en Francia, en Douarnenez, por exemplo, que colleu todas as embarcacións históricas que tiñan, e mira que non tiñamos en Vigo embarcacións históricas, que ainda quedaban algunhas vivas até pouco, e fixo museos realmente flotantes con todas elas. É increíble que Vigo tendo un potencial como tivo toda a vida de pesca, de transporte pola ría, de todo tipo de actividades económicas que se facían, non teña ni un só barco museo neste momento. Hasta Burela, un concelliño pequeniño aí arriba, ten un barco boniteiro que é museo e que anda polo mar. Nos aquí non temos ningún. O Alfageme, o famoso barco aquel Alfageme co que tanto se lidou para ver que se facía con él, está esquecido na miseria aí en a curva de San Gregorio, creo que é, non? Por tanto, imagina crear un pantalán de embarcacións históricas en Vigo, que menos, non? E nata hai pouco un deses antigos transportes de ría que había, que estaba aí abandonado xa para o despece, pois non sei se foi despezado ao final ou non, pero estaba para iso, para o despece. Non hai unha iniciativa neste... O Museo do Mar podía ser o centro polarizador dese gran museo vivo que sería toda a ría, e con incluso percorridos por toda a ría. Vigo non somente acaba aquí, todo o que é a Enseada de San Simón forma parte deste gran conxunto que temos ao noso alrededor, e mira que non hai historia en todo o que é a Enseada de San Simón, dende Ponte Sampaio ás Illas Cíes. Onde están eses barcos que nos leven a visitar eses lugares históricos e que conecten desde un museo de entrada como o Museo do Mar con toda a ría? Pois estamos así en efecto tamén, Pero es que eso ocurre, está todo tan vinculado como planteáis vosotros dos con la historia. Es que nos olvidamos hasta del patrimonio literario. O sea, Martín Codas se inspira en Vigo, mirando la ría de Vigo, para componer las más preciosísimas cantigas, ¿no? Se me ocurren muchísimas cosas, ¿no? O sea, referente a lo del el Museo del Mar, el Verbum, que yo creo que se desvirtuó desde el principio, empezó muy bien y yo creo que se desvirtuó por completo hasta lo que es hoy, que no sé qué pasará, a lo mejor hasta cierra también, ¿no? A lo mejor también cierra el Quiñones de León. Pero, por ejemplo, yo recuerdo el tema de la Asociación Amigos de la Ópera de Vigo, nace en Vigo, en el puerto de Vigo. ¿Por qué? Porque muchas de las compañías que venían a coger los barcos para irse a América, a La Habana, Nueva York, Miami, etcétera, a finales del siglo, finales del XIX, principios del XX, quedaban aquí, a lo mejor 3 o 4 noches, y entonces aprovechaban para hacer 2 o 3 representaciones. Y ahí nace el núcleo de la afición por la ópera, etcétera. A veces dices que Vigo no le gusta nada la cultura, es mentira. Hubo una tradición extraordinaria que luego don Camilo Veiga y una serie de amigos reúnen y forman una tradición cultural de apoyo, yo creo que casi de una forma altruista, ¿no?, con esa asociación, y las grandes figuras del mundo de la ópera, Alfredo Kraus, Rosa Caballé, Teresa Berganza, etcétera, pasaban, y ya internacionales, ya, y eso, pum, de repente, pues tampoco interesa, no interesa. En un momento dado, una alcaldesa da la distinción de amigos, de vigueses distinguidos, y a partir de ahí cae en desgracia la asociación, como tú dices, se dinamita y sacan la metralleta y se acabó, cuando entran otras personas. Y pues la asociación sigue jugando un papel muy importante. Pongo este ejemplo porque lo conozco, diréis, bueno, claro, estás en la asociación, evidentemente, pero es la cuestión cultural, patrimonio, gestión, es que estamos de verdad tirando todo por la borda, todo. Cuando tú dices, a mí me emociona lo que dices del patrimonio marítimo, del mar, que es algo vivo, y eso, pues el Museo del Mar, unido con lo que el puerto debería de haber aportado y que se le cerraron las puertas al Puerto Cultura, etcétera, bueno, pues yo creo que es falta de eso. Había imaginación, había ideas, pero de repente todo eso se va esfumando, y se van humanizando otro tipo de cosas. Otro caso, si me permitís. Volvamos al pasado. En los años 40 se produjo un fenómeno muy curioso, ¿no?, que es que uno de los grandes próceres de la ciudad, que en aquel momento era Isaac Fraga, ¿no?,
consigue nada más y nada menos que venga a construir en Vigo el que en aquellos momentos era el arquitecto #1 de España, ¿no? Que era Gutiérrez Soto. Gutiérrez Soto era el especialista en Madrid de las grandes salas cinematográficas de la Gran Vía y todo esto, y construye aquí el Cine Fraga. El Cine Fraga pues, es un ejemplo tanto externo como interno de lo que debe ser un buen cine que puede ser utilizado para otros muchos usos, ¿no? Os pregunto, ¿qué está pasando con el Fraga ahora mismo? O sea, ¿qué pasa? ¿Qué es del Fraga? Pues si te parece, Martín, nos vamos un segundo a publicidad y volvemos, intentamos darle respuesta a esta última incógnita, nosotros volvemos enseguida. Bueno, pues nos habíamos quedado con el futuro, el pasado del Cine Fraga, lo ponía sobre la mesa Martín, no sé qué opinan nuestros contertulios al respecto del Cine Fraga, pues efectivamente es otra de las infraestructuras abandonadas, ya sea iniciativa privada ou pública. Xosé. Sí, neste caso, claro, estamos falando dunha iniciativa privada que empezou con moi bo pé, con moita expectativa para a cidade, pero sabemos que dependía dunha caixa naquele momento que despois entrou nos avatares que entrou, non? Caixa Galicia, xuntándose Caixa Nova, etc., e iso quedou paralizado, dormindo aí. É certo que se está resentindo incluso a promoción cultural desde estas entidades que teñamos, Caixa Nova, estamos vendo como reduciu drásticamente todo o seu investimento cultural a través da obra social. Perdemos esas dúas obras sociais interesantes que tiñamos en Vigo, Caixa Vigo e Caixa Galicia. É outra perda tremenda. Pero a mí incluso me gustaría relacionar, xa que temos ademais aquí un arquitecto, a cuestión do Cine Fraga coa arquitectura en Vigo. Vigo ten unha arquitectura histórica, é dicir, desde o principal do século XIX, principios do XX, impresionante. Un paseo pola milla esta de ouro que temos no centro, non la ten moitas cidades de calquera lugar do Estado. Arquitectura que poca gente vincula con la cultura y es una parte muy importante del patrimonio cultural de cualquier ciudad. El Fraga, madre mía, es que el Fraga es una de esas arquitecturas, por un arquitecto genial, pero es que aparte es milagroso. El Fraga tiene una acústica única, pero única, que los cantantes cuando venían y los músicos a actuar al Fraga no se lo creían. Tiene una acústica natural que es un auténtico misterio. A mí me preocupa mucho el futuro del Cine Fraga y yo creo que si hubiese un diálogo institucional en esta ciudad en que todas las administraciones se sentasen, podrían salvar ese cine, porque es patrimonio histórico, es patrimonio arquitectónico y patrimonio cultural. A mí me parece que además una sala dentro de la ciudad, supercéntrica y con unas características que son fuera de lo normal. Y va a quedar ahí, paran las obras, se cierra, se pone el candado y parece que esa es la idea de esta ciudad. Y lamentablemente me da la impresión desde fuera que ya se ha encargado el interior, porque el Fraga era un prodigio exterior e interior, la decoración era fantástica del Fraga, ¿no? Lo que tú dices, la acústica, la conformación era espléndida. El órgano que tenía dentro. El órgano, los angelitos, todo aquello era maravilloso, ¿no? Y todos nos acordamos de ello, más o menos, ¿no? Pues, todo eso, me temo que eso se ha perdido. ¿Por qué? ¿Por qué se ha perdido? Pues por lo de siempre, porque yo creo que se encargan las actuaciones a personas que reiteradamente van haciendo lo mismo, ¿no? Yo es que veo edificios culturales en Villa García y son exactamente iguales a los que se hacen aquí en Vigo, ¿no? Y curiosamente son todos de la misma firma, además, ¿no? Te da la impresión de que, no sé, yo creo que la cultura de lo que decía antes, la cultura japonesa del harakiri está muy extendida aquí, sinceramente. Parece que nos queremos clavar la espada nosotros mismos, ¿no? ¿Cuál es la solución? Pues a lo mejor es lo que tenemos que pensar aquí, porque ya hemos llorado todos bastante. A lo mejor, si queréis, yo tengo mucho para llorar, si queréis, pero si queréis empezamos a buscar en posibles soluciones, o hablar sobre posibles soluciones, ¿no? Pues vamos a ello. Sí, estamos viendo todos los problemas que hay, efectivamente, soluciones. ¿Hay alguna solución para todo esto? Sí, a solución máis fácil é o diálogo sempre. Crear ese foro onde podíamos estar todos. Alguén sabe, acordas alguén de como se chama incluso a Concellería de Cultura actual en Vigo? É unha concellería desaparecida neste momento. É increíble que Vigo teña unha Concellería de Cultura que non apareza por ninguna parte, verdad? Ten unha responsabilidade moi grande, porque Vigo ten unha vertebración vertical, chamamos así, tamén enorme. Dende a gran cultura que se pode facer en Vigo, desde aqueles grandes ciclos de óperas, concertos clásicos e demais que se viñeron facendo históricamente, ata a cultura máis primaria de base, a que se fai en cada parroquia, en cada barrio.
porque Vigo ademais ten iso, ten cidade e ten parroquias, é dicir, ten unha diversidade riquísima, non a teñen outras cidades que a veces son somente núcleos urbanos. Vertebrar todo iso é un reto fenómeno, e que haxa unha Concellería de Cultura que puidese dinamizar sentar ao redor dun foro a todo ese potencial que ten Vigo, tanto económico, empresarial, xa dicíamos antes o do Concello que non ten suficientes recursos, como todo o que é o tecido social cultural de Vigo, sería fantástico. A xente está disposta a dar ideas, porque todo o mundo ten esas ideas, ves que non sabemos que lle está pasando a Vigo como mal endémico que ten, cales son as vías que podíamos levar adiante, cales son as solucións que podíamos achegar desde cada un dos nosos ámbitos, e non sería difícil, só fai falta un mestre que toque ben a batuta, e aquí o que non temos un director. É unha cidade que lle queda demasiado grande aos que están rexendo neste momento, é certo? No hai gestión, estamos de acuerdo. Sí, estamos de acuerdo. Yo además yo insistiría en lo que él comenta de la Concejalía de Cultura, ¿no? En el momento de máxima confrontación, ¿no?, del Instituto de Estudios Vigueses y las Concejalías de Cultura, ¿no?, pues nos encontrábamos con la situación de que cada año teníamos que firmar un convenio con cada Concejalía de Cultura, ¿no? Y claro, como no había continuidad, porque eso es uno de los grandes problemas, yo diría que el diagnóstico va por ahí, ¿no?, que no hay continuidad de la gestión, ¿no? Pues yo me daba cuenta de que cada vez que firmábamos con un concejal o con una concejala distinto, pues todo lo que estaba antes estaba mal hecho. Había que volver a rehacerlo de nuevo y reinterpretarlo de una forma distinta. Con lo cual, pues la continuidad era imposible. Yo creo que esta ciudad, en general, y ya estamos entrando en terreno político, ¿no?, yo creo que le ha faltado continuidad. Creo que yo creo que hubo un periodo que tuvimos 3 alcaldes en 5 meses, creo recordar, ¿no? Y concejales de cultura, pues lo mismo, claro, y parece que cada uno nuevo trata de echar abajo lo que hizo el anterior, ¿no? O a lo mejor el anterior no hizo absolutamente nada, ¿no? O el mismo concejal de cultura, como sucedió, lo pasaron a concejal de urbanismo, ¿no? En fin, que todo es muy raro, y al final yo creo que es un problema que se define pues con una pasmosa falta de continuidad que, sin embargo, por ejemplo, hay que reconocer que sí que ha tenido Coruña. Yo hace poco en otro de nuestros programas lo decía, ¿qué diferencia hay que, por ejemplo, los vigueses sí que decimos de repente, pues un día voy a ir a ver el Museo La Coruña, me voy a pasar el día a La Coruña, a ver el museo, la Pinacoteca X... Y sin embargo, al revés, no somos receptores de coruñeses que vengan a Vigo porque les llame la atención nuestra oferta cultural. O sea, algo está fallando. Claro, incluso el famoso programa de Vigo por dentro que se acaba de dinamitar tamén, que se hai unha prensa estes días. Sí. Se os nosos propios rapaces non coñecen a gran cultura de Vigo por dentro, digamos así, como queremos que veñan os de outros lugares de Galicia? Son os nosos rapaces que están marchando a Coruña, a Lugo e outros sitios a visitar museos, e nos aquí temos un potencial inmenso. Hai que promovelo, pero para iso hai que crear unidades didácticas como crean desde outros lugares, meteras en internet e que as descarguen nas súas escolas, os rapaces as traballan e veñan aquí a coñecer algo que xa estudaron antes. Iso non se fai nin en seguir aquí na cidade, como vimos querer que veñan de fora, entón. ¿Qué es lo que se está haciendo bien en La Coruña y aquí no? ¿Qué nos falla? O sea, ¿cuál es la receta real? Yo quería relacionar también una cuestión que... preguntar a cuántas personalidades de las administraciones políticas que tengan que ver con la cultura, porque les llega o les nombran, ¿no?, que sepan actualmente que Guimarães es capital de la cultura europea este año, en el 2012, ¿no?, que está a 1 hora y poco. Y que su panorama cultural, su programación cultural, perdón, es espectacular, ¿no? A ver, es que patrimonio hay muchas ideas, hay personas valiosísimas, y creo que cuanto más y mejor es y más valioso, parece que no interesa, ¿no? Y sí, que las personas que vienen de La Coruña, cuando de repente descubren pues, ese patrimonio, esa historia y determinados conciertos, etcétera, esto ocurrió, bueno, pues con determinados momentos con la música clásica, con la ópera, y por ejemplo, pues Vigo Transforma, que fue un festival realmente increíble, impecable, el impacto que tuvo a través del puerto con los públicos y toda la ciudad, etcétera, y turismo, bueno, había que ver las cifras, creó empleos durante muchos días, directos, indirectos, consumo, etcétera, impresionante, ¿no? Yo tengo aquí, hablando también de esto, un manifiesto que nos llegó al Grupo Municipal del Partido Popular, en donde no tenemos nada que ver, y se habla del archivo Pacheco,
y habla de una serie de cuestiones que estamos aquí hablando y se tilda al Concello de Vigo de egoísta, prepotente, etcétera, por cerrar una entidad como esta, tan valiosa para nuestra historia. Yo creo que, sinceramente, estamos ante una nula gestión y escaso interés por hacer las cosas bien. Lo del archivo Pacheco, lo que acabas de poner sobre el tapete ahora mismo, es uno de los temas más bochornosos, ¿no? Y no solamente por el que ahora mismo se ha cerrado, ¿no?, sino que la gestión, y lo digo como testigo de primera mano, ¿no?, de ese archivo durante los últimos años ha sido una gestión restringida, pues parece ser que para los, entre comillas, iniciados. Yo conozco gente que lo tenía muy fácil entrar en el archivo Pacheco y a mí nunca me dejaron entrar en el archivo Pacheco. ¿Por qué? Pues no sé, será que somos rojos o somos judíos o no sé qué seremos, o gitanos o algo por el estilo, ¿no? Pero lo que está claro es que hubo un momento en que bajo una determinada concejalía, ¿no?, la de la anterior legislatura, el archivo Pacheco tenía el acceso restringido. Yo fui al ayuntamiento, creo que durante todos los viernes de un trimestre, pidiendo una solicitud a con quién tenía que hablar para que me dejaran entrar, tener un acceso al archivo Pacheco, para un tema muy concreto además, que era sobre el tema de la Segunda Guerra Mundial en Vigo, ¿no? Y no hubo manera. Sin embargo, un amigo mío que utilizó determinados caminos, determinados senderos, pues entró. Me dijo, mira, he sacado todo esto, ¿no? Ese es el problema, ¿no? Ahora ¿está cerrado o está abierto? ¿O cómo está semicerrado o cómo está la cosa? ¿No? No, ahora está cerrado. Sí, pero es posible que a lo mejor utilizando determinados conductos sí que puedas entrar en las entrañas del Pacheco. Es posible que sí, no me está Podemos imaginarnos que sí. Yo me imagino que sí. Que eso es más doloroso todavía que se cierre el archivo Pacheco, ¿no? Que se convierta en una especie de cueva de Alibaba reservada para 4 sectarios, ¿no? Al margen de lo que estábamos planteando, efectivamente, el cierre del archivo Pacheco y de la falta de gestión, sí que es cierto que esto tiene su reflejo también en los presupuestos de cultura. Vuelven a bajar otra vez este año con respecto al ejercicio anterior. Esto significa ya pues dar por, bueno, podemos poner en la cuerda floja, ¿no?, todas las iniciativas culturales que pueda haber este año, o incluso pues otros festivales como por ejemplo el FestiClown, que se ha caído, y también puede afectar a las fiestas del verano de Vigo, por ejemplo, o a la Reconquista. Yo lo dejo ahí, no sé qué opináis, pero yo creo que bueno, que son de alguna manera referentes de la ciudad que sí que efectivamente pues nos dan reflejo fuera y que atrae a mucho público, tanto de Portugal como de las comunidades, bueno, de las provincias que colindan. Pero precisamente, perdona. No, tranquilamente. Precisamente yo creo que es precisamente en cultura y en educación, lo vemos en la Escuela de Artes y Oficios, parece que también se quieren desentender de algo que forma parte de la arquitectura, de la historia de la arquitectura, de la historia de los personajes históricos de nuestra ciudad y de una tradición que tiene más de 100 y pico de años. Y resulta que pues, también, es que ahí está lo doloroso, saber por qué. Es que a mí no me parece que sea negación quiero decir de que no están capacitados. Creo que es falta de gestión, imaginación e ideas. Porque lo de las fiestas, que es algo tan popular, ¿cómo se le puede quitar de forma tan espectacular al tema de las fiestas, al tema festivales que tú has mencionado? Pero son muchos, no solo es el FestiClown, desaparece el Festival Aremore, que era una referencia ya aquí en la península ibérica, etcétera. O sea, son muchas cosas que curiosamente se han defendido como patrimonio de ciertas personas o personalidades, entre comillas, que dicen que la cultura, ante todo, la educación, la sanidad, y resulta que la cultura y la educación las están recortando de la forma más espectacular. Ojo, que la cultura no solo es quedar bien, que va uno a ver un cuadro o un concierto, es que hay muchas personas que trabajan. El Producto Interior Bruto gallego en cultura es el 2,5%. que no es ninguna broma, 16.000 personas viven de la cultura en Galicia. O sea, y muchas veces dice, bueno, pues este cierra, bueno, pues en el Museo Liste son 4 personas las que quedan en la calle, en el Archivo Pacheco son 4, bueno, en fin, y muchas cosas que están pasando, ¿no? O sea, es destruir empleo, no es generar riqueza y acabar. Yo, sinceramente, aquí habría que dialogar y plantearse, bueno, pues con sponsors, patrocinadores. El arte tiene que cambiar en la cultura y en los patrocinios, el mecenazgo, precisamente a través de eso, de la empresa privada, de las grandes empresas que ayuden a reorientar todo lo que está pasando dentro de la cultura. Eu relativizaría algunhas cuestións. As restriccións económicas que está habendo en cultura non somente son exclusivas desta cidade ou deste goberno que temos aquí, porque
hai distintos gobernos na Xunta, na cidade, vemos que o recorte en cultura é de todos, goberna que goberna están todos recortando cultura, dun partido e máis de outro, e iso mirase claramente. Ás veces, aquí en Vigo, por exemplo, unha concellería de cultura, Isaura Velairas é unha muller xa moi experimentada, leva moitos anos xa gobernando, incluso en gobernos anteriores, é unha muller que ven do mundo da educación e, por lo tanto, coñece claves de dinamización a través das escolas ou dos centros de educación dende o que é a cultura. Eu que a invitaría, en todo caso, a unha concelleira de cultura como a nosa, nun momento de crise como esta que afecta a todos os partidos, a todos os gobernos que hai neste momento por calquera lugar de Galicia, e que realmente cree ese diálogo social que é necesario, que leve ela unha batuta, onde poida reunir a xente. Ás veces non é necesario de moito diñeiro, sino ás veces tamén de coordinación e complementación entre todos. Vigo non ten un gran Consello de Cultura, chamémoslle así, non ten un Consello de Cultura e é unha pena, porque aquí sí que está a gran cultura de toda Galicia, témola tamén aquí, dende as grandes editoriais as grandes producións que se fan e demais, e necesita iso, unha boa batuta. Eu confío en que se este goberno fose inteligente nese sentido e non actuase con miopía ou falta de estrategia, cando menos ten unha estrategia, pero que elaborada entre todos, atendendo tanto a cultura de arriba como a cultura de base, verás como saíamos adiante, sendo todos conscientes de que estamos atravesando unha crise, que non hai diñeiro, en efecto, para moitas cousas, pero hoxe en día, coa recursos que hai para chegar a todo o mundo, a través dos medios novos de comunicación, a través de internet e demais, como fan outras cidades, non nos resultaría tan difícil reflotar, e sobre todo hai que ter moito diálogo, moita man en dereita e esquerda de todo, para, en efecto, enganchar a quen ten diñeiro, que Vigo ten diñeiro, o Concello quizás non, pero Vigo sí. Entón, iso require, naturalmente, unha concellería de cultura levada por unha persoa que saiba ter avelencias nese sentido. Volvemos outra vez a la falta de imaginación, falta de ideas, ya no tanto de gestión. Mira, es que a veces ya no es ni siquiera falta de ideas, es el dislate absoluto. Y me estoy acordando ahora mismo, me ha venido a la mente un flash de hace muchos años, ¿no? Era un momento, pues, el que yo creo que no podíamos tener la excusa de la crisis, en absoluto, ¿no? Y pasó lo siguiente, voy a rememorarlo muy brevemente, ¿no? El ayuntamiento en aquellos momentos, la concejala de Cultura, estaba intentando potenciar el Museo de Quiñones de León, de Castrelos, ¿no? Y entonces, pues, hizo un encargo al Colegio de Arquitectos para elaborar un libro trilingüe en español, gallego e inglés, gallego, español e inglés, por ese orden, ¿no?, sobre la historia arquitectónica, urbanística del Pazo y los Jardines, ¿no? A mí me rebotaron ese encargo del colegio, fui yo el que lo hice este libro, ¿no? Y yo estaba convencido de que ese libro era lógicamente, para ponerlo en la entrada del museo, pues para que quien quisiera, viniera de Irlanda, donde sea, pues comprara el libro, ¿no? Sí. Bueno, pues ese libro jamás, nunca se llegó a poner a la venta en Castrelos. Ignoro por qué motivos, como regalo institucional para gente que venía de visita a la alcaldía o al ayuntamiento, a la Concejalía de Cultura. ¿Y por qué sucedió eso? Pues por lo que antes incidía, que es que cambió el concejal de Cultura. Es decir, la concejala de Cultura que había parido esa idea se vio en aquellos momentos superada por otro concejal con barbas que llegó aquí y tomó una idea distinta, ¿no? Entonces, así estamos siempre estamos yendo, pues, de bandazo en bandazo, de idea feliz en idea feliz, y yo creo que esto es lo que no puede continuar. Tiene que haber una continuidad. Por eso es necesario crear, entidades que estén por encima deles, entidades que teñen permanencia, onde haxa realmente... Eso é o malo, que hai sempre francotiradores que bombardean todo, porque somos unha cidade de protagonistas, todo o mundo quere ser protagonista e o rei do mambo aquí. En vez de crear institucións que estén por encima deles, que cando eles marchan, que están aquí de prestado 4 anos nada máis, quere esa mesa permanente de xente que realmente está traballando desde sempre, non por 4 anos, desde sempre, os aspectos culturais máis básicos e fundamentais desta cidade. Se non se crea iso, sucede o que ti acabas de decir. Chega outro, todo cambia constantemente, non sabes nin por onde tirar. Se nós estamos traballando nas bases da cultura, estrenámonos cada 4 anos contra un novo goberno, en efecto. Cada 4 años o menos, a veces o mucho menos. Estamos hablando de alguna manera de alguna entidad que estuviera despolitizada, entiendo, con respecto a, pues al gobierno que estuviera, al gobierno de turno que le toque, y que pues de alguna manera impulsara, ¿no?, ese vagón de tren, ¿no?, de la cultura, porque volvemos a repetir que hay mucho de dónde sacar. Lo que pasa es que, bueno, de alguna manera esa falta de gestión, esa falta de presupuesto no nos deja avanzar, ¿no? A mí, yo retomo un poco las palabras que
que decía al principio del programa, que son muchos países que utilizan la cultura como motor de atracción turística, parece que ese eje entre cultura, empresa y turismo aquí no lo implantamos. Es un modelo que sí funciona, que estamos viendo que funciona incluso eso en ciudades cercanas, en países, en el país vecino, en Oporto, en Portugal. ¿Por qué aquí no implantamos ese modelo? ¿Por qué cuando las cosas no funcionan en otros países o tenemos ejemplos que salen adelante, nosotros no aplicamos la misma teoría? Pero non o fixo ningún goberno, ningún goberno, é certo. Isto non hai que acusar somente a este, é que miramos para atrás e nunca existiu iso. E, por lo tanto, que mentre non veña un rexidor que sexa algo intelixente, sin actuar coas miopías que se actuaron históricamente aquí nesta cidade, cree precisamente esa despolitización nunha entidade. Eu falaba antes de Provigo, a mí parecíme que Provigo era unha entidade moi válida para iso, non? Que abranguía todos os aspectos da promoción de Vigo, pero non pode chegar un rexidor, quitar un xerente e poñer outro, ni cousas por estilo. Está dinamitado ahora mismo por Vigo, claro. A fronte dunha institución así ten que haber unha persoa moi especialista nun tema deses que leve iso sempre, estea quen estea gobernando. E ese gobernante que chega non pode tocarlle a unha entidade como esa. Está ali, naturalmente, como director coa súa batuta. Pero ¿cuántos gerentes de Provigo ha habido desde que yo recuerdo? Yo podía citar como 5, me parece, ¿no? Eso, triste. Ese es el problema, claro, que es que no hay continuidad, ¿no? Y cada uno le pega coces al que ha estado antes y el que vendrá le pondrá coces al actual. Es una cosa muy, muy peculiar, ¿no? Yo quería comentar dos conclusiones que se dieron en este verano en el Congreso con motivo de que Polonia tenía la presidencia europea y se acababa con una frase: el futuro de Europa depende de la cultura. Era el salvavidas, la cultura de Europa, pero en el otro lado había el Congreso Latinoamericano de la Cultura y llegaba a los mismos presupuestos. Hay que sacar la cultura de la agenda ornamental, no se puede ser la guinda que acompaña el desarrollo, debe formar parte de él. O sea, parece lo que decía Martín, estamos retrasándonos. Yo lo decía hace poco unas declaraciones, estamos en el siglo XIX, en los peores momentos del siglo XIX culturalmente, en el atraso económico y social de Vigo. Se nos está llenando esto de caspa, o sea, de verdad, da pena. O sea, mientras todo el mundo, a ver, si tenemos un patrimonio como el mar, las rías, cultural, literario, etcétera, contenedores, Mar de Vigo, es espectacular, el Fraga, el García Barbón, etcétera, etcétera, luego montones de auditorios que están llenos en la ciudad y hay público para todo. A mí no me sirve esa, no, es que en Vigo no gusta la música ni la ópera ni la... No, mentira. Eso no es cierto, por favor. Yo llevo 22 años viviendo en esta ciudad y veo que sí que hay público y personas muy interesadas en todo esto. Entonces hay que cambiar. Y en efecto, yo creo que hay que nombrar personas objetivas, experimentadas y profesionales, que también hay, yo creo que muchas personas que se introducen a hacer gerencia en donde no deben de hacerla, a gestar donde no deben de gestar, y entonces así nos van las cosas. Yo creo que ahora hay máster, licenciaturas en gestión cultural, en esto y en lo otro. Pues llamemos a las personas que realmente saben de esto, ¿no? Bueno, Roberto, pues Perdona. Roberto, Martín, José, sí. Parece nos vamos a quedar con esa frase del futuro de Europa depende de la cultura. Nos tenemos que ir, ya no nos queda más programa. Bueno, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muy buenas noches a los tres. A ustedes también muy buenas noches. Pero antes, si me acompañan, nos vamos hasta una zona de Vigo en la que también se han detectado esta semana algunos problemas, algunas reclamaciones que tienen los vecinos con respecto al concello a nivel urbanístico. Les dejamos con el reportaje que les hemos preparado para hoy. Muy buenas noches y hasta el próximo martes. Los vecinos de Pontenova Freixeiro aseguran que la zona ha mejorado mucho, pero siguen notando deficiencias, sobre todo a nivel de mantenimiento. Dicen que no es solo una zona que utilicen los residentes, sino que sirve de paso para muchos ciudadanos de Vigo, por lo que consideran que sus reclamaciones no son un capricho. Habla Generosa Costa Bello, presidenta de la Asociación de Vecinos. Zonas que son utilizadas por todo Vigo, como es la calle del Carmen, con lo cual vienen al centro deportivo, a la piscina, como la calle del Conde, que es utilizada por todos los vecinos y todos los usuarios del centro comercial, aparte del geriátrico y de la piscina que hay allí, o también otro gimnasio, y esa calle no se ha tocado desde hace muchísimos años, que es cuando se abrió la calle para 4 o 5 viviendas de la zona, nada más. Era una calle privada y ahora está utilizado por todo el mundo y no tiene calidad ni equipamientos para el uso que se le está dando.
A pesar de que valoran el acondicionamiento realizado en el puente del Pontillón sobre el Lagares, los vecinos insisten que hay que mantenerlo en buen estado. Algunos tramos se han vuelto peligrosos para peatones y ciclistas que sin barandillas se ven indefensos ante cualquier caída. El tramo entre el Pontillón y el puente romano de Sárdoma es una zona que el agua excava mucho. Ya no solo es que falta de limpieza, que la limpieza la se va haciendo periódicamente, pero la hierba crece. Pero sí que el agua come, quedan los valados a mucha altura, con agujeros, hay pozas, y por ahí pasa mucha gente. Toda la gente que viene desde Sárdoma al tanatorio, por ejemplo, pongamos, o al centro de salud, viene por el paseo de Lagares. Y muchas bicicletas. Muchos niños en bicicletas por el día, muchas bicicletas. Eso supone que se viene un perro y un niño se encuentra con un perro de frente y se puede ir al río. Y hay una altura de muchos metros. Hay tramos donde está cortado a pico con unas alturas impresionantes. De hecho, ya se ha caído un ciclista y se ha muerto. Ya en la bajada del Pontillón, en el área que corresponde a su parroquia, detectan un fallo en el sistema. El asfalto ha sido cubierto con tierra y grava, un mecanismo que dicen no funciona. En épocas de lluvia la tierra es absorbida y la grava sobre el hormigón acaba resbalando. Son muchas las quejas que recibe la Asociación de Vecinos a este respecto, por lo que reclaman al concello que atienda una petición ya antigua. Tras varias caídas sin importancia, no están dispuestos a que algún día pase algo más grave. La zona también peligrosa es precisamente la bajada justo desde el puente del Pontillón a Lagares, al paseo mismo. Es una rampa muy pronunciada que han echado hormigón y como es una zona rústica que hay que dejarla así, pues le han puesto grava por encima. Sí, es como una zahorra que tiene. Y tierra, la tierra se va con la lluvia, queda la grava encima del hormigón y la gente se cae. El efecto de la ría está degradando el entorno sin que se tomen medidas. El suelo se hunde. Pero el principal problema es la degradación, porque el río va comiendo el paseo es estrecho y eso es una zona que nos preocupa por lo peligroso. Ya en la calle del Conde hablan de un asfaltado que no ha servido más que para parchear un problema mucho más grave, la deficiencia en aceras en una zona en la que hay mucho tránsito de vehículos y peatones. Arreglo integral de la calle. Y el alcalde ya había venido antes, el alcalde ya vino antes de las elecciones, sí. Y bueno, hicieron algunos parches, pusieron un pequeño programa que había y lo arreglaron, pero lo que es el arreglo de la calle en general que tienen que hacer, porque se rompe constantemente las tuberías del agua, en la traída están constantemente arreglándola porque hay un saneamiento, hay una traída de cuando hace, pues no sé, 40 años por lo menos, o más. Y claro, eso se rompe constantemente.